Bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso con nuestros amigos de Observatorio Legal. En esta ocasión estamos con César Aliaga y Rodolfo Reina y estamos en una coyuntura muy peculiar porque la lobista Karelyn López ha hecho una serie de revelaciones señalando que el presidente Castillo estaría involucrado en una mafia instalada en el MTC para entregar obras direccionadas a algunas empresas, ¿no? Entonces, esto coincide con que la semana pasada se presentó un proyecto de ley y lo presentó justamente la bancada de Perú Libre a iniciativa de Segundo Quiroz Barbosa, que pretende modificar la incapacidad moral permanente, ese tema que ha estado en debate tanto tiempo, y modifica el artículo 113 de la Constitución, que tiene las causales de la vacancia para el presidente de la República, y donde decía su permanente incapacidad moral. Ahora, este texto pretende modificarlo de la siguiente manera: su permanente incapacidad física, psicológica o mental que imposibiliten el ejercicio adecuado y o idóneo de su función, debidamente comprobada y acreditada por una junta médica y declarada por los 2/3 a más del número total de congresistas habilitados. O sea, equipara la permanente incapacidad moral con la incapacidad mental y le añade la física y psicológica, ¿no? Para que sea, digamos, objetiva. Pero como está actualmente en la Constitución, se le podría vacar al presidente de la República por lo dicho por la señora Karelyn López, una aspirante a colaboradora eficaz, considerando además que, digamos, el artículo simplemente dice permanente incapacidad moral. No está definido qué es moral en ese artículo y ya están corriendo 2 mociones de vacancia por las declaraciones de Karelyn López. ¿Es posible vacar al presidente por ese supuesto, por favor? Desde mi punto de vista, esta propuesta constituye, obviamente, una respuesta política tardía a una arremetida de la oposición frente al gobierno y que nos pone en el escenario actual. Efectivamente, hoy, con el dato con la información que ha aparecido en los medios respecto a un aspirante a colaborador eficaz que supuestamente involucraría al presidente en actos de corrupción, lo que estaría pretendiendo la oposición es obviamente utilizar esta información para poder configurar la causal de incapacidad moral del presidente para poder vacarlo. Obviamente este tema siempre va a ser un tema controvertido y discutible porque el concepto de incapacidad moral permanente es un concepto jurídico indeterminado y puede convertirse en un concepto que puede entrar todo tipo de conductas. Y en la práctica, ¿qué ha ocurrido? Que este concepto está siendo utilizado para poder y subsumir alguna conducta reprochable del presidente para poder separarlo del cargo. Y este mecanismo de la incapacidad moral permanente está viéndose como un complemento a la prohibición de poder ser juzgado el presidente de la República durante su mandato solamente por los supuestos previstos en el artículo 117. Entonces, todo hecho que sea ajeno a los supuestos del artículo 117, una conducta, una infracción constitucional o una conducta delictiva no prevista en el artículo 117, está siendo tratando de ser tramitada o subsumida dentro de la figura de la incapacidad moral permanente, lo cual es un tema controversial, más aún que hay 2 posiciones muy claras sobre este tema, ¿no? Por un lado, aquellos que asocian esto con una incapacidad mental, en base a una serie de precedentes que han habido al respecto, y otros que consideran que es toda conducta reprochable que puede incurrir un presidente y que lo hace insostenible su permanencia en el cargo. Estos 2 conceptos están en discusión y lo lógico hubiera sido que existe una ley de desarrollo constitucional que precise cuáles son los contenidos de esta figura, o en su defecto eliminarla y permitir otros supuestos en los cuales el presidente de la República pueda ser sometido a un proceso penal. Inclusive ha habido varias ocasiones en que se ha planteado inclusive que el presidente debería ser acusado por todo tipo de delito y no solamente con un delito relacionado a su función. En ese sentido, inclusive recordemos que en el año 2006 la Defensoría del Pueblo presentó una propuesta de ley de desarrollo constitucional que establecía en ese aspecto que el presidente podría ser investigado por todo tipo
de delitos relacionados, no relacionados al ejercicio de función presidencial, inclusive por el ejercicio de su función en unos cargos distintos al de presidente de la República, y obviamente con mayor razón por delitos comunes. Entonces había siempre hubo en ese momento un debate y una interpretación extensiva de las posibilidades de poder investigar penalmente al presidente, y solamente que la inmunidad se circunscribía a los delitos relacionados en el artículo 117 y con aquellos relacionados obviamente con el ejercicio de la función presidencial, ¿no? Pero ahora sale a relucir este debate que desde mi punto de vista yo creo que estaríamos un poco, al menos por el tema de la información que hoy se tiene, yo creo que todavía no hay elementos todavía suficientes para determinar, porque es un dicho de un dicho. Entonces, desde mi punto de vista, si bien es cierto, esta denuncia debe ser esclarecida con toda contundencia, creo que todavía resulta, me parece, a raíz de la información, obviamente con el curso de las investigaciones, de repente van a darse otros elementos que definitivamente hagan insostenible el ejercicio del cargo del presidente de la República y de repente se vea comprometida su permanencia en el cargo. Ahora, hay que también analizar esto de un punto de vista de realismo político. Aparentemente el partido de gobierno obviamente cuenta con algunos grupos parlamentarios que están todavía apoyando o poniendo en duda su respaldo a una posibilidad de vacancia. Aparentemente ahora todavía no alcanzarían los 87 votos. Y esto dependerá mucho, mucho de el decurso de las investigaciones fiscales que puedan contribuir con mayor información y puedan corroborar algunos de los hechos, y obviamente ahí sí podría estar comprometida la figura el cargo de presidente de la República del señor Pedro Castillo, ¿no? Sí, como bien señalas tú, efectivamente todavía no tienen los 87 votos y digamos, el hecho de que la incapacidad moral permanente sea un cajón desastre en el que se puede meter cualquier cosa, podría ser que simplemente se sumen los votos y con los hechos que se tienen hasta el momento se declare la vacancia. Ya sucedió con el expresidente Martín Vizcarra, en cuya moción de vacancia se usaron los testimonios de dos aspirantes a colaboradores eficaces, pero que lo señalaban directamente a él, ¿no? Como que había recibido dinero a cambio de entregar obras cuando era gobernador de Moquegua. En este caso, no llegan las acusaciones directamente al señor Pedro Castillo, no se ha dado detalles de su participación en esta presunta mafia. Entonces, como señalas, todavía no hay los 87 votos. También se habla de la otra posibilidad, de someterlo a un juicio político y destituirlo. ¿Tú qué opinas, César, sobre esa posibilidad? Así es, David. Sobre este punto anterior, lo que nosotros debemos tener presente es que ya reiterados fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional han señalado que los testimonios de los colaboradores eficaces o de los aspirantes a ser colaboradores eficaces tienen que necesariamente ser corroborados con otras pruebas que certifiquen de que estas versiones sean ciertas, ¿no? Por esa razón es que en doctrina se les conoce como prueba sospechosa. ¿Por qué? Porque el colaborador eficaz siempre está buscando un beneficio premial, ¿no? Que se le reduzca la pena, que se le otorguen beneficios. Por esa razón es que el simple dicho de un aspirante a colaborador o un colaborador no constituye por sí solo una prueba autónoma suficiente para que tomar en consideración. Necesariamente tiene que estar corroborado, más aún cuando en etapa embrionaria, como es este caso, en el que no ha pasado por una corroboración, no se cumple ni siquiera con la posibilidad de contradicción. Por esa razón es que lo dicho por la señora Caelín tiene que ser tomado con pinzas, ¿no? Y esto no lo digo yo,
sino es la jurisprudencia reiterada de la misma Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, ¿no? Por otro lado, lo que se ha aprobado ayer es la acusación constitucional por traición a la patria, ¿no? Algo que ya hemos visto acá hace 2 semanas atrás. Me sorprende que se haya aprobado porque esta acusación está mal fundamentada, como lo hemos visto desde un inicio. Se basa como primer punto sobre una interpretación antojadiza de una jurisprudencia internacional, ¿no? Que no dice lo que la acusación señala, ¿no? Como lo hemos explicado, según la acusación, este caso de Australia versus Francia, aparentemente señala que todo lo que un presidente manifiesta, ata a su Estado cuando no es así. Lo que este fallo realmente dice es que las manifestaciones de un presidente y de los demás miembros en su conjunto de un gobierno sí constituyen compromiso de un Estado, siempre y cuando sea cierto, incondicional, sistemático y claro, ¿no? Lo que no ha sucedido con Pedro Castillo, porque lo que señaló no es un compromiso cierto, no es incondicional y no es sistemático, ¿no? Aún cuando a las horas la propia Cancillería salió a desmentirlo, ¿no? Y como punto número 2, más grave aún, esta acusación se basa en un artículo del Código de Justicia Militar que ya hace 16 años fue derogado. O sea, lo están acusando sobre una norma que no existe desde hace 16 años. Esto es gravísimo, ¿no? Lo que los congresistas han hecho ayer es por lo menos una falta ética. Ahora, ¿qué es lo que ellos buscan realmente, ¿no? Esta acusación que se ha aprobado ayer tiene 2 aspectos, ¿no? Como punto número 1 está la infracción constitucional. La infracción constitucional es tan abstracta como la vacancia por incapacidad moral permanente. Nadie sabe lo que es. Es interpretativo, no está regulado. Entonces, bajo esta óptica, si no tienen los 87 votos para la vacancia, por ende, no tienen tampoco los 87 votos para que se apruebe la infracción constitucional, que requiere la misma cantidad de votos. Por otro lado, tenemos la acusación constitucional, que la están fundamentando sobre esta norma del Código de Justicia Militar que está derogado, ¿no? Ellos lo están presentando como un delito de función, que es una de las excepciones que está en el artículo 117 de la Constitución, en el que se señala de que el presidente durante su mandato puede ser acusado por traición a la patria. Acá, David, aparentemente hay un vacío jurídico. ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 100, ¿qué es lo que señala? ¿No? Señala esto: corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado. Aparentemente, la Constitución no te precisa si la suspensión por aprobarse el levantamiento del antejuicio por un delito de función es solamente contra el congresista o contra los otros altos funcionarios del Estado que tienen también antejuicio, como en este caso es el presidente. No obstante, hay que
hay que señalar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha analizado este punto. Es la sentencia 0013 del 2009 PI, en la que el Tribunal Constitucional ha precisado que la suspensión de la que habla el artículo 100 de la Constitución y el artículo 89 del reglamento del Congreso solamente procede respecto a los congresistas. ¿Por qué es así? Por la siguiente razón. Porque el Congreso como órgano solamente puede suspender a sus miembros, pero no puede suspender a otros funcionarios que son externos a ellos. Entonces, estando ya esta ventana clara, yo veo muy difícil de que esta acusación constitucional pueda llegar al fin de lo que los denunciantes quieren, ¿no? Que es o inhabilitar, o destituir, o suspender al presidente de la República. Pero digamos, el Congreso podría interpretar que sí pueden ejercer este poder, digamos, suspender, por ejemplo, al presidente de la República por esta acusación de traición a la patria. Ellos podrían interpretar que es así. Efectivamente, sí puede, ¿no? Es que pueden. No lo deberían hacer, pero sí lo pueden. Más aún cuando para esta suspensión sí cuentan con los votos, porque solamente son 66 votos, ¿no? En cambio, para la inhabilitación o para la vacancia son 87 votos, son 2/3. Mira, en la Constitución hay un vacío. En el reglamento del Congreso hay un vacío. Solamente contamos con este fallo del Tribunal Constitucional y con la práctica parlamentaria en la que no se ha visto nunca que el Congreso haya suspendido a un funcionario externo, ¿no? Ante este vacío y a lo que me consultas de que el Congreso puede hacerlo, ¿no? No lo debería hacer. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con Martín Vizcarra. Cuando a él lo vacan por hechos anteriores a su función de presidente. Fue por lo del gobierno regional de Moquegua, muchos años antes de que él fuera presidente. O sea, en principio no lo debieron vacar por eso, ¿no? Pero sí lo hicieron. Ahora, en caso, por ejemplo, el Congreso decida suspender al presidente por ese supuesto de traición a la patria, el presidente podría presentar una demanda ¿ante quién? Ante el Tribunal Constitucional para que se interprete bien este artículo de la Constitución y del reglamento del Congreso y se declare que el Congreso no puede destituir o suspender al presidente. ¿Ese sería el camino? Sí, tiene dos medidas. Tiene un amparo o una demanda competencial. Cualquiera de los dos caminos, ¿no? Ambas van a... el amparo comenzaría en un juez, ¿no? Hasta que llegue al Tribunal Constitucional. Es un camino largo. El camino más corto es la demanda competencial. Y ahora, si se hace un juicio político al presidente basado en las declaraciones de Karelim López, ¿cuál sería el proceso de este juicio político hasta llevar a una destitución, que es lo que algunos están planteando como salida? En este caso, David, como lo hemos visto antes, lo idóneo sería que tanto para la vacancia como para el juicio político, el proceso sea el mismo. El gran problema que la vacancia tiene, primero, es que no se ha definido qué es la incapacidad moral, es gaseoso, es abstracto, ¿no? Y el segundo problema es el proceso, en que en un solo día tiene que resolverse todo, cuando no debería ser así. La vacancia debería seguir el
el mismo proceso que hubo un juicio político. ¿Cómo es esto? Empieza en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde se invita al demandado para que ejerza su derecho a la defensa. Luego de esto, luego que es escuchado por los miembros de la subcomisión tiene que sacar un informe de fondo en el que señala si la denuncia es aprobada o si es archivada. Si es aprobada, y en este caso es por mayoría simple, sube a la comisión permanente. En la comisión permanente nuevamente se vuelve a citar al denunciado para que se defienda. Los miembros de la comisión permanente vuelven a escucharlo, ¿no? Se debate y se aprueba si la demanda es aprobada o si es archivada. En el supuesto de que sea aprobada, finalmente sube nuevamente al Pleno del Congreso, donde se cita por tercera vez al demandado para que se defienda. Y acá finalmente el Pleno, después de escucharlo, vota por una mayoría calificada, que en este caso es 2/3 del número legal, menos los miembros de la comisión permanente, donde se aprueba si la demanda es fundada o es infundada. Lo que demuestra el momento en el que estamos ahora, ¿no? En esta crisis en la que estamos entrampados ya desde hace varios años, es que urge una reforma política de esta parte de la Constitución, para, o sea, hacer una evaluación del equilibrio de poderes y modificar lo que se tenga que modificar para evitar esta incertidumbre y estos vacíos que hay en la Constitución y que, digamos, han quedado en evidencia con lo que está pasando en los últimos años y con lo que está pasando en este momento, que es muy grave. Les agradezco mucho por su participación en el Alerta Congreso de esta semana. Muchas gracias, César, y muchas gracias, Rodolfo. Y gracias a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, David.